Lección 1. Apreciación del arte. Dependiendo de la pintura, visitar una galería de arte parece una actividad perfecta para un fin de semana. No podría estar más de acuerdo. Explorar diferentes estilos de arte puede ser tanto inspirador como estimulante. Absolutamente. Nos permite sumergirnos en diferentes perspectivas e interpretaciones. El arte tiene una forma única de evocar emociones y estimular la creatividad. Eso es cierto. Es fascinante cómo una sola pintura puede transmitir una multitud de mensajes. Cada pincelada y elección de color contribuye al impacto general de la obra de arte. Es interesante ver cómo los artistas utilizan diversas técnicas para expresar sus ideas. Absolutamente. Algunos artistas prefieren las representaciones realistas, mientras que otros adoptan formas abstractas. Y hay quienes experimentan con materiales y métodos no convencionales. Esa es la belleza del arte, no hay límites ni limitaciones. La expresión artística permite infinitas posibilidades e interpretaciones individuales. Es interesante ver cómo diferentes personas perciben la misma obra de arte y se conectan con ella. El arte puede ser un medio poderoso para iniciar conversaciones y fomentar el diálogo. De hecho, nos anima a cuestionar, reflexionar y explorar nuevas perspectivas. Me parece fascinante aprender sobre el contexto histórico y los antecedentes de las obras de arte famosas. Comprender la importancia cultural e histórica agrega otra capa de apreciación. Absolutamente. Profundiza nuestra comprensión y nos permite conectarnos con las intenciones del artista. Visitar una galería de arte también brinda la oportunidad de apoyar a los artistas locales y su trabajo. Es un punto importante. Apoyar a los artistas ayuda a promover la creatividad y la diversidad cultural. Además, es una oportunidad para descubrir talentos emergentes y presenciar la evolución del arte. Las galerías de arte suelen organizar exposiciones y eventos especiales que enriquecen aún más la experiencia. Asistir a charlas y talleres de artistas puede proporcionar información sobre el proceso creativo. Siempre es inspirador escuchar directamente a los artistas y conocer sus inspiraciones. Absolutamente. Es como echar un vistazo a su viaje artístico. El arte también puede servir como una forma de relajación y alivio del estrés. Interactuar con el arte nos permite desconectarnos de nuestras rutinas diarias y sumergirnos en la belleza. Es por eso que muchas personas encuentran consuelo e inspiración al crear arte por sí mismas. Ya sea que se trate de pintar, esculpir o cualquier otra forma, el arte puede ser una actividad satisfactoria y terapéutica. El arte realmente tiene el poder de transformar y enriquecer nuestras vidas de innumerables maneras. Lección 2. Asistencia de servicio al cliente. Si tienes algún problema con tu compra, es importante que te pongas en contacto con el servicio de atención al cliente de inmediato. Te ayudarán a resolverlo. Es un buen consejo, John. El servicio de atención al cliente está ahí para ayudarnos y garantizar una experiencia de compra positiva. Absolutamente. Tienen la experiencia necesaria para abordar cualquier problema o inquietud que podamos tener.
Es reconfortante saber que hay un equipo dedicado y listo para ayudarnos. Al ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente, es útil proporcionar todos los detalles necesarios sobre el problema. Sí, cuanta más información tengan, mejor podrán entender el problema y ayudarlo a resolverlo. Explica el problema de forma clara y concisa, y no olvides mencionar tu número de pedido o de cuenta. Ese es un punto muy bueno. Incluir detalles relevantes les ayuda a localizar su información rápidamente. Los representantes del servicio de atención al cliente están capacitados para manejar diversas situaciones, así que no dude en pedirles orientación. Pueden proporcionar instrucciones paso a paso o ofrecer soluciones alternativas para resolver el problema. Es importante mantener la calma y ser educado al comunicarse con el servicio de atención al cliente. Sí, mantener un tono respetuoso ayuda a establecer una conversación positiva y constructiva. Si el problema es complejo o requiere más investigación, es posible que soliciten algo de tiempo para analizarlo. La paciencia es clave en este tipo de situaciones. Darles el tiempo necesario demuestra comprensión y cooperación. Muchas empresas ofrecen varios canales para contactar con el servicio de atención al cliente, como el teléfono, el correo electrónico o el chat en vivo. Elige el canal con el que te sientas más cómodo o que ofrezca la respuesta más rápida. Algunas empresas incluso tienen aplicaciones dedicadas de atención al cliente o cuentas de redes sociales para una asistencia más rápida. Eso es práctico. Nos permite interactuar con el servicio de atención al cliente de una manera que se adapte a nuestras preferencias. Al interactuar con el servicio de atención al cliente, es importante mantener un registro de las conversaciones. Tomar notas o guardar los intercambios de correo electrónico puede ser útil para consultarlos en el futuro o en caso de cualquier malentendido. Si el contacto inicial con el servicio de atención al cliente no resuelve el problema, no dudes en remitirlo a un supervisor o gerente. Es un buen argumento, John. Los representantes de nivel superior pueden tener recursos o autoridad adicionales para resolver el asunto. Recuerda que el servicio de atención al cliente está ahí para ayudarte. Quieren garantizar su satisfacción como cliente valioso. Eso es cierto. Su objetivo es encontrar una solución que satisfaga sus necesidades y resuelva cualquier problema. Por lo tanto, si tiene algún problema, no dude en ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente y solicitar su ayuda. Tomar la iniciativa de contactar con ellos demuestra que valoras tu experiencia como cliente. Por supuesto, Anna. Recordemos utilizar el servicio de atención al cliente como un recurso valioso siempre que sea necesario. Lección 3. Consejos para organizar el hogar. He estado intentando organizar mejor mi hogar. ¿Tienes algún consejo, Anna? Por supuesto, John. Un consejo eficaz es ordenar y deshacerte de los objetos que ya no necesites o utilices. Eso tiene sentido. Eliminar los elementos innecesarios puede crear más espacio y facilitar la organización. Otro consejo útil es asignar un lugar designado para cada artículo para evitar el desorden. Por lo tanto, tener un lugar específico para todo hace que sea más fácil encontrar cosas y mantener el orden. Exactamente. Puede usar etiquetas o contenedores de almacenamiento para mantener los artículos organizados y de fácil acceso. Me gusta la idea de etiquetar.
Añade claridad y ayuda a identificar rápidamente el contenido de cada contenedor. Utilizar el espacio vertical también es una excelente manera de maximizar el almacenamiento en una casa pequeña. Eso es cierto. La instalación de estantes o el uso de organizadores colgantes pueden ayudar a liberar un valioso espacio en el suelo. Otro consejo es crear un cronograma de limpieza y organización para estar al tanto de las tareas de mantenimiento. Por lo tanto, reservar horarios específicos para limpiar y organizar garantiza que todo se mantenga en orden. También es importante revisar y reevaluar periódicamente tus pertenencias para evitar que se acumulen innecesariamente. Es un buen argumento. Evaluar periódicamente lo que tiene puede ayudar a mantener un espacio habitable organizado. Invertir en muebles funcionales con almacenamiento incorporado puede cambiar las reglas del juego para la organización del hogar. Los muebles que tienen un doble propósito, como los otomanos con almacenamiento oculto, pueden ser muy útiles. Al organizar, es útil empezar con un área a la vez en lugar de tratar de abordar todo de una vez. Dividir la tarea en partes más pequeñas y manejables hace que el proceso sea menos abrumador. También puede involucrar a los miembros de su familia y asignar tareas específicas a cada persona. Involucrar a todos promueve un sentido de responsabilidad y hace que sea un esfuerzo de equipo. Otro consejo es utilizar herramientas y aplicaciones digitales para organizar documentos e información importante. Es una idea genial. La digitalización puede ahorrar espacio físico y hacer que la información sea fácilmente accesible. Por último, mantener el hábito de ordenar todos los días, aunque sea durante unos minutos, puede marcar una gran diferencia a largo plazo. Por lo tanto, dedicar unos minutos cada día a ordenar ayuda a evitar que se acumule el desorden. Por supuesto, John. La consistencia es clave cuando se trata de la organización del hogar. Gracias por compartir estos valiosos consejos, Anna. Me entusiasma empezar a implementarlos. Lección 4. Recomendación de un restaurante local. Sí, hay un excelente restaurante local a la vuelta de la esquina. Sirven comida deliciosa. Suena intrigante, John. ¿En qué tipo de cocina se especializan? Es un acogedor restaurante italiano con una amplia variedad de platos de pasta y deliciosas pizzas. Soy fan de la cocina italiana. ¿Tienen algún plato destacado que recomendarías? No puedes dejar de probar su lasaña casera. Es rica, sabrosa y se derrite en la boca. Me encanta la lasaña. Definitivamente lo agregaré a mi lista cuando visite el restaurante. También tienen un fantástico tiramisú de postre. Es la manera perfecta de terminar la comida. El tiramisú es uno de mis postres favoritos. Me muero por disfrutar de su versión. El restaurante tiene un ambiente cálido y acogedor, por lo que es un lugar ideal para una cena acogedora. Eso suena encantador. ¿Es necesario hacer una reserva o normalmente se puede encontrar una mesa? Es recomendable hacer una reserva, especialmente durante las horas punta, para asegurar una mesa. Es bueno saberlo. Me aseguraré de llamar con antelación y reservar una mesa para mi visita. El personal del restaurante es amable y atento, y ofrece un servicio excelente.
El excelente servicio siempre mejora la experiencia gastronómica. Se suma al disfrute general. Los precios también son razonables, teniendo en cuenta la calidad y el tamaño de las porciones de los platos. Eso es un plus. Siempre es bueno encontrar un restaurante que ofrezca una buena relación calidad-precio. El restaurante también tiene una buena selección de vinos para complementar su comida. Agradezco un buen maridaje de vinos. Agrega otra capa de disfrute a la experiencia gastronómica. Una cosa más, de vez en cuando tienen música en vivo, lo que contribuye al ambiente. La música en vivo crea un ambiente maravilloso. Parece un lugar encantador para cenar. En general, es una joya escondida que a los lugareños les encanta, y estoy seguro de que también la disfrutarás. Gracias por compartir esta recomendación, John. Me muero por probar este restaurante local. De nada, Anna. Estoy seguro de que allí tendrá una experiencia gastronómica memorable. Lección 5. Rutinas matutinas y del amanecer. El amanecer siempre es un espectáculo hermoso para la vista. Me da energía para el día que tengo por delante. Estoy de acuerdo, John. Presenciar un amanecer puede ser una manera tranquila e inspiradora de empezar el día. Hablando de mañanas, ¿tienes alguna rutina matutina que te ayude a empezar el día con energía? Por supuesto, John. Algo que hago siempre es beber un vaso de agua en cuanto me despierto. Hidratarse a primera hora de la mañana es una excelente manera de reponer y rehidratar el cuerpo. También me gusta hacer estiramientos ligeros o yoga para despertar mis músculos y promover la flexibilidad. El estiramiento es una forma fantástica de hacer que la sangre fluya y preparar el cuerpo para el día. Me parece que dedicar unos minutos a hacer ejercicios de respiración profunda me ayuda a calmar la mente y aumentar la concentración. Los ejercicios de respiración profunda definitivamente pueden ayudar a establecer una mentalidad positiva y concentrada para el día. Otra parte esencial de mi rutina matutina es tomar un desayuno nutritivo. Un desayuno equilibrado proporciona la energía y los nutrientes necesarios para empezar bien el día. Intento incluir frutas, granos integrales y proteínas en mi desayuno para obtener una comida completa. Eso suena como una forma saludable y nutritiva de alimentar tu cuerpo por la mañana. También me aseguro de revisar mi lista de tareas pendientes y priorizar las tareas para el día siguiente. Planificar y organizar tus tareas puede ayudarte a mantenerte concentrado y productivo durante todo el día. Sí, tener un plan claro en mente me ayuda a mantener el rumbo y lograr mis objetivos. ¿Crees que establecer metas o intenciones para el día te ayuda a mantenerte motivado? Por supuesto, John. Establecer metas o intenciones pequeñas me ayuda a mantenerme motivado y me da un sentido de propósito. Es un enfoque excelente. Es importante tener un sentido de propósito y dirección en nuestra vida diaria. Por último, intento dedicar unos minutos a expresar mi gratitud, reflexionando sobre las cosas por las que estoy agradecido. Practicar la gratitud es una manera maravillosa de cultivar una mentalidad positiva y comenzar el día con aprecio. No podría estar más de acuerdo, John. Expresar gratitud establece un tono positivo para el resto del día. Lo tendré en cuenta e intentaré incorporar algunas de estas rutinas matutinas en mi propia rutina.
Genial, John. Estoy seguro de que te ayudarán a empezar el día de forma positiva. Gracias por compartir tus consejos de rutina matutina, Anna. Estoy emocionada de probarlos. Lección 6. Políticas de reserva y cancelación. Al reservar una habitación de hotel, es esencial conocer sus políticas de cancelación. Por supuesto, John. Algunos hoteles tienen políticas de cancelación estrictas, especialmente durante las horas punta. Eso es cierto. Si cancelas unos días antes de la fecha de entrada, es posible que tengas que pagar el precio total. Puede resultar bastante caro si tienes que cancelar a última hora. Siempre compruebo la política de cancelación antes de reservar. Es un enfoque inteligente. Es mejor estar informado de antemano para evitar sorpresas. ¿Qué pasa si hay una emergencia y tengo que cancelar con poca antelación? ¿Se me seguirá cobrando? Depende de la política del hotel. Algunos hoteles pueden eximir de la tarifa de cancelación en caso de emergencias. Es bueno saberlo. Es reconfortante tener cierta flexibilidad en caso de que surjan situaciones inesperadas. Siempre es una buena idea contactar directamente con el hotel si tienes alguna duda o pregunta sobre su política de cancelación. Lo tendré en cuenta. Es mejor aclarar cualquier duda directamente con el personal del hotel. Además, algunos hoteles ofrecen opciones de reserva flexibles con cancelación gratuita hasta un periodo determinado, antes de la fecha de entrada. Es una excelente opción, especialmente si tus planes de viaje son inciertos o están sujetos a cambios. Sin embargo, es importante tener en cuenta que durante la temporada alta de viajes o eventos populares, es posible que estas opciones flexibles no estén disponibles. Ya veo, es fundamental planificar con antelación y garantizar la reserva con antelación durante los periodos de mayor actividad. Otro consejo es considerar la posibilidad de reservar a través de sitios web de viajes que ofrezcan políticas de cancelación flexibles. Es una sugerencia útil. Le brinda más opciones y reduce el riesgo de gastos de cancelación. También vale la pena comprobar si el hotel ofrece descuentos o tarifas especiales para reservas no reembolsables. Esa podría ser una buena opción si estás seguro de tus planes de viaje y quieres ahorrar algo de dinero. Sin embargo, ten cuidado al elegir una reserva no reembolsable, ya que no podrás cancelarla ni obtener un reembolso. Lo entiendo. Las reservas no reembolsables pueden ser una excelente manera de ahorrar dinero, pero debes estar seguro de tus planes. Exactamente. Siempre es aconsejable sopesar los pros y los contras antes de tomar una decisión. Gracias por compartir estos valiosos consejos, John. Es importante conocer las políticas de reserva y cancelación. De nada, Anna. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerde que estar bien informado permite una experiencia de viaje más fluida. Definitivamente lo tendré en cuenta para mis futuras reservas. Se trata de tomar decisiones informadas. Por supuesto, Anna. Feliz viaje y que sus futuras reservas no tengan problemas. Lección 7. Etiqueta con la máscara. Es esencial no olvidar nunca la máscara cuando esté fuera de casa. Por supuesto, John. Siempre llevo mi máscara a donde quiera que vaya.
Es un hábito responsable. Usar una máscara nos ayuda a protegernos a nosotros mismos y a los demás. Es crucial seguir la etiqueta de la máscara y usarla correctamente, cubriendo tanto la nariz como la boca. De hecho, el uso incorrecto de una máscara anula su propósito. Debe cubrir completamente tu rostro. He notado que algunas personas usan sus máscaras debajo de la nariz. Es importante recordarles el uso correcto. Tienes razón, Anna. Recordar cortésmente a los demás el uso adecuado de las mascarillas puede ayudar a crear un entorno más seguro. Si alguien olvida su máscara, es considerado ofrecerle una de repuesto si tiene una extra. Es un gesto amable. Deberíamos cuidarnos unos a otros y ayudarnos unos a otros a mantenernos protegidos. Por otro lado, si olvidas tu mascarilla, es mejor evitar los lugares concurridos o considerar comprar una desechable. Por supuesto, Anna. Siempre es mejor estar preparado y tener un plan de respaldo. También he visto a personas que usan máscaras con válvulas. Es importante tener en cuenta que las mascarillas con válvulas no son tan eficaces para prevenir la propagación del virus. Es un buen argumento. Se recomiendan mascarillas sin válvulas para una mejor protección. También es importante lavar las mascarillas reutilizables con regularidad para mantener la limpieza y la eficacia. El lavado regular garantiza que la mascarilla se mantenga higiénica y ayuda a prevenir la acumulación de bacterias. He descubierto que es útil tener una bolsa o bolsita pequeña para guardar la mascarilla cuando no la usas. Es una gran idea, Anna. Mantiene la máscara limpia y de fácil acceso cuando es necesaria. Además, es importante desinfectar las manos antes y después de tocar la mascarilla. La higiene adecuada de las manos es crucial para prevenir la propagación de gérmenes, especialmente al manipular la mascarilla. Y no olvidemos que las mascarillas no sustituyen el distanciamiento social. Aún así, debemos mantener una distancia segura de los demás. Por supuesto, Anna. El uso de una máscara debe combinarse con otras medidas preventivas para lograr la máxima eficacia. Gracias por hablar sobre la etiqueta de las máscaras, John. Es importante que todos hagamos nuestra parte para mantenernos a salvo. De nada, Anna. Cuídate y recuerda que usar una máscara es una forma simple pero poderosa de protegernos a nosotros mismos y a los demás. Lección 8. Marketing de influencers. ¿Has considerado el marketing de influencers? Puede aumentar considerablemente la visibilidad y el alcance de la marca. Por supuesto, John. El marketing de influencers se ha convertido en una herramienta poderosa en la era digital actual. Los influencers tienen seguidores leales y pueden promocionar productos o servicios de manera efectiva entre su audiencia. Eso es cierto. Colaborar con personas influyentes permite a las marcas aprovechar su influencia y credibilidad. Es importante elegir personas influyentes cuyos valores estén alineados con la marca y el público objetivo. Definitivamente. La autenticidad y la relevancia son factores clave para el éxito de las asociaciones con personas influyentes. Investigar a posibles personas influyentes puede ayudar a garantizar que se ajusten bien al mensaje de la marca. Interactuar con microinfluencers también puede ser beneficioso, ya que suelen tener una audiencia muy comprometida y especializada.
Los microinfluencers pueden ofrecer un enfoque más específico y generar niveles más altos de participación de la audiencia. Además, suelen tener una conexión más personal con sus seguidores, lo que puede generar mejores conversiones. Es crucial establecer objetivos y expectativas claros cuando se trabaja con personas influyentes. Establecer objetivos medibles ayuda a rastrear la eficacia de las campañas de marketing de influencers. Y no olvide supervisar el rendimiento y el impacto de las colaboraciones para tomar decisiones basadas en datos. Establecer relaciones a largo plazo con personas influyentes también puede ser valioso para la promoción continua de la marca. Mantener una comunicación abierta y brindar apoyo a las personas influyentes puede fomentar asociaciones positivas. Ofrecer códigos de descuento o programas de afiliación únicos puede incentivar a las personas influyentes e impulsar las ventas. La colaboración con personas influyentes también puede generar contenido generado por los usuarios y una prueba social para la marca. El contenido generado por los usuarios añade autenticidad y anima a otros a interactuar con la marca. Es fundamental cumplir con las normas de publicidad y garantizar la transparencia del contenido patrocinado. La divulgación de asociaciones y contenido patrocinado genera confianza en la audiencia y evita problemas legales. En general, el marketing de influencers puede ser una estrategia poderosa para aumentar el conocimiento de la marca y el compromiso. Absolutamente. Es un campo dinámico y en constante evolución que puede generar excelentes resultados para las marcas. Gracias por hablar conmigo sobre el marketing de influencers, Anna. Es una vía emocionante para explorar. De nada, John. Ha sido un placer hablar de este tema con usted. Sigamos aprendiendo y adaptándonos a las nuevas tendencias de marketing. Definitivamente, Anna. El aprendizaje y la adaptación continuos son clave para mantenerse a la vanguardia en un panorama digital en constante cambio. Lección 9. Sazonar los sabores. Añaden sabores increíbles. Me encanta usar especias en mi cocina. Realmente pueden realzar un plato y hacerlo más delicioso. Absolutamente. Las especias tienen el poder de transformar los ingredientes comunes en comidas extraordinarias. ¿Qué especias utilizas con más frecuencia en la cocina? Utilizo una variedad de especias, pero algunas de mis favoritas son el comino, el pimentón y la cúrcuma. Esas son excelentes opciones. El comino agrega un sabor cálido y terroso, mientras que el pimentón aporta un toque ahumado. Y la cúrcuma no solo añade un color amarillo vibrante, sino que también tiene numerosos beneficios para la salud. Eso es cierto. La cúrcuma contiene curcumina, que es conocida por sus propiedades antiinflamatorias. Es fascinante cómo las especias no solo mejoran el sabor, sino que también ofrecen posibles beneficios para la salud. Absolutamente. Es como añadir una dosis de bondad a las comidas. También me gusta usar canela y nuez moscada en mi repostería. Aportan un aroma acogedor y reconfortante. Hornear con canela y nuez moscada es perfecto para crear delicias cálidas y acogedoras. Sí, es como un abrazo en forma de postre. Estoy completamente de acuerdo. Las especias tienen la capacidad de evocar emociones y crear experiencias culinarias memorables.
Experimentar con diferentes combinaciones de especias puede resultar emocionante. Es como embarcarse en una aventura de sabores. No podría estar más de acuerdo. Probar nuevas mezclas de especias puede abrir un mundo completamente nuevo de sabores y posibilidades. También es interesante explorar las especias que se utilizan en diferentes cocinas de todo el mundo. Absolutamente. Cada cultura tiene su propia mezcla única de especias que contribuyen a sus platos tradicionales. Al incorporar diversas especias, podemos ampliar nuestros horizontes culinarios y apreciar los sabores globales. Es como emprender un viaje culinario sin salir de la cocina. Exactamente. Las especias tienen el poder de transportarnos a diferentes lugares a través de sus atractivos aromas y sabores. Gracias por compartir tu amor por las especias, Anna. Es inspirador escuchar cómo mejoran tu cocina. De nada, John. Ha sido un placer hablar de especias contigo. Sigamos explorando y experimentando con sabores. Definitivamente, Anna. Sigamos condimentando las cosas y creando deliciosas obras maestras culinarias. Lección 10. Pizza personalizada. Pepperoni. Me encanta la pizza clásica de pepperoni. Por supuesto. Es una opción popular. ¿Pero sabías que podemos personalizar nuestras propias pizzas? ¿De verdad? Suena divertido. ¿Cómo podemos personalizarlos? Podemos elegir entre una variedad de ingredientes, como diferentes quesos, verduras e incluso carnes únicas. Eso es emocionante. Siempre he querido probar diferentes combinaciones. ¿Cuáles son tus ingredientes favoritos para pizza? Disfruto de una combinación de mozzarella fresca, tomates cherry, albahaca y un chorrito de glaseado balsámico. Eso suena delicioso. Me gusta añadir algunos champiñones, pimientos y aceitunas a mi pizza. Es genial tener una variedad de ingredientes que se adapten a las preferencias de todos. Esa es la belleza de personalizar las pizzas. Absolutamente. Nos permite ser creativos y satisfacer nuestras papilas gustativas individuales. Además, personalizar las pizzas puede ser una actividad divertida para reuniones o noches familiares. Me imagino a todos reuniéndose, eligiendo sus ingredientes favoritos y disfrutando juntos del proceso. Exactamente. Añade un elemento interactivo a la experiencia gastronómica. Cuando se trata de salsas, ¿prefieres la marinara tradicional o te gusta probar diferentes opciones? Me gusta experimentar con diferentes salsas. A veces uso pesto o incluso salsa barbacoa como base. Eso es interesante. Normalmente me quedo con la marinara, pero estoy abierto a probar nuevos sabores. Ese es el espíritu. Se trata de explorar diferentes combinaciones y descubrir nuevas favoritas. Estoy de acuerdo. Es como una aventura culinaria en nuestra propia cocina. Absolutamente. Y lo mejor es que también podemos personalizar la masa. Fina, gruesa o incluso rellena. Ah, la corteza es crucial. Puede hacer o deshacer una pizza. Por lo general, opto por una masa fina y crujiente.
Disfruto de una corteza un poco más gruesa con un interior suave y un exterior dorado y crujiente. Es fascinante cómo la masa puede añadir una dimensión completamente nueva a la experiencia de comer pizza. De hecho, es la base que mantiene unidos todos los sabores. Gracias por informarme sobre la personalización de pizzas, Anna. Me muero por intentarlo. De nada, John. Diviértete explorando diferentes ingredientes y disfruta de tu pizza personalizada. Lo haré, Anna. Sigamos abrazando nuestra creatividad culinaria y preparemos deliciosas pizzas juntos. Lección 11. Mystery Book Club. También me gusta leer libros de misterio. Eso es genial. Los misterios siempre me mantienen al borde de mi asiento. Tienen una forma de cautivar al lector y mantenerlo adivinando hasta el final. Absolutamente. La emoción de desentrañar las pistas e intentar resolver el misterio es muy emocionante. Es como embarcarse en una aventura sin salir de la comodidad de nuestro hogar. No podría estar más de acuerdo. El poder de una buena novela de misterio es realmente notable. ¿Has leído algún misterio digno de mención recientemente? Sí, hace poco terminé una apasionante novela llamada El testigo silencioso. Tenía muchos giros inesperados. Eso suena intrigante. Definitivamente lo añadiré a mi lista de lectura. Deberíamos crear un club de lectura y hablar de nuestras novelas de misterio favoritas. Es una idea fantástica. Sería genial profundizar en las historias e intercambiar ideas. Podemos compartir recomendaciones y descubrir nuevos autores juntos. Cuenta conmigo. Tengo muchas ganas de explorar el mundo de los misterios contigo. Maravilloso. Fijemos una hora de reunión regular y elijamos nuestro primer libro. ¿Qué tal si nos reunimos cada 2 semanas? Eso debería darnos tiempo suficiente para leer y debatir. Suena perfecto. Ahora, para nuestro primer libro, ¿qué tal, Gangle de Gillian Flynn? He oído cosas geniales sobre ese libro. Hace tiempo que está en mi lista de lectura. Excelente elección. Es un thriller psicológico que nos mantendrá comprometidos de principio a fin. Me muero por sumergirme en él. Empecemos nuestro club de lectura y desentrañemos los misterios juntos. De acuerdo. Este club de lectura va a ser un viaje emocionante para los dos. Gracias por sugerirlo, Anna. Espero con interés nuestras conversaciones. De nada, John. Va a ser una experiencia maravillosa. Feliz lectura. Del mismo modo, Anna. Perdámonos en el mundo de los misterios y disfrutemos de nuestra aventura en un club de lectura. Lección 12. Derechos contractuales. Entendido. Añadiré una sección detallada para cubrir esos derechos en el contrato. Es una decisión acertada. Es importante contar con términos claros y completos para proteger a todos los involucrados. Absolutamente. Los contratos tienen por objeto establecer derechos y responsabilidades, garantizando una colaboración justa y fluida. Precisamente.
al incluir cláusulas específicas, puede abordar posibles problemas y evitar malentendidos. ¿Cuáles son algunos de los derechos clave que deben incluirse en el contrato? En primer lugar, los derechos de propiedad intelectual deben definirse claramente para proteger cualquier obra o invención original. Eso tiene sentido. Es crucial establecer quién será el propietario de la propiedad intelectual creada durante el proyecto. Además, se deben abordar los derechos de confidencialidad para proteger la información confidencial compartida entre las partes. Estoy de acuerdo. Las cláusulas de confidencialidad son esenciales para mantener la confianza y proteger la información privada. Otro aspecto importante son los derechos de pago y compensación. Es crucial describir las condiciones de pago y cualquier tarifa adicional. Absolutamente. Ambas partes deben tener claro cómo y cuándo se realizará el pago para evitar cualquier disputa. Y no olvidemos los derechos de rescisión. Es importante establecer las condiciones bajo las cuales cualquiera de las partes puede rescindir el contrato. Es un punto crucial. Tener cláusulas de rescisión claras puede ayudar a ambas partes a salir del acuerdo si es necesario. Por último, se deben incluir los derechos de resolución de disputas para describir el proceso para resolver cualquier desacuerdo que pueda surgir. Buen punto. Incluir una cláusula de resolución de disputas puede ayudar a las partes a encontrar una solución sin tener que recurrir a costosos litigios. En general, un contrato bien redactado con derechos completos puede proporcionar una base sólida para una asociación exitosa. No podría estar más de acuerdo. Establece las expectativas y protege los intereses de todas las partes involucradas. Siempre es una buena idea consultar a un profesional legal para asegurarse de que el contrato cubre todos los derechos necesarios. Absolutamente. El asesoramiento legal puede ayudar a garantizar que el contrato sea legalmente sólido y se adapte a sus necesidades específicas. Gracias por tomar la iniciativa de abordar esos derechos, John. Demuestra su compromiso con una colaboración justa y transparente. De nada, Anna. Creo en la importancia de tener contratos claros y proteger los derechos de todos. Sigamos trabajando juntos para finalizarlo. Lección 13. Buscando el consejo de un experto. Lo haré y, si necesito ayuda, pediré el consejo de un experto. Es un enfoque inteligente. Buscar el asesoramiento de un experto puede ahorrarle tiempo y ayudarle a tomar decisiones más informadas. Absolutamente. A veces, tener una perspectiva externa puede proporcionar información y orientación valiosas. Es importante reconocer cuando necesitamos ayuda y no dudar en pedirla. Solía dudar, pensando que debería resolverlo todo por mi cuenta. Pero he aprendido que pedir consejo es un signo de fortaleza, no de debilidad. Es una buena forma de pensar. Los expertos tienen conocimientos especializados y pueden ofrecer soluciones que quizás no hayamos considerado. Exactamente. Su experiencia puede ayudarnos a afrontar situaciones complejas y evitar errores costosos. Cuando se busca el asesoramiento de un experto, es fundamental realizar una investigación exhaustiva y encontrar profesionales con una sólida reputación. Acordado. Deberíamos buscar profesionales que tengan experiencia y un historial de éxito en sus respectivos campos. Además,
Es útil preparar preguntas o áreas específicas en las que necesitamos orientación para aprovechar al máximo el tiempo del experto. Es un buen argumento. Tener claro en qué necesitamos ayuda puede llevarnos a obtener un asesoramiento más centrado y valioso. Y recuerde que los expertos están ahí para ayudarnos, no para tomar decisiones por nosotros. Todavía tenemos la última palabra a la hora de elegir el mejor curso de acción. Absolutamente. Sus consejos tienen por objeto permitirnos tomar decisiones informadas. Si buscamos el asesoramiento de expertos con una mente abierta y con ganas de aprender, podemos obtener información valiosa y crecer. No podría estar más de acuerdo. Aprender de los expertos es un proceso continuo que puede ayudarnos a mejorar y alcanzar nuestros objetivos. Por lo tanto, no dudes en comunicarte con nosotros cuando necesites ayuda, Ion. Los expertos están ahí para apoyarlo en su viaje. Gracias, Anna. Agradezco tus ánimos. Me acordaré de buscar el consejo de un experto cuando sea necesario. Lección 14. Compartir tradiciones. Y deseosos de compartir sus tradiciones conmigo. Eso es maravilloso. ¿Cómo surgió esto? Bueno, les mencioné que estoy interesado en aprender sobre diferentes culturas y que estaban entusiasmados de presentarme sus tradiciones. Eso es fantástico. Es una excelente manera de obtener información sobre su herencia y profundizar su conexión con ellos. Absolutamente. Creo que comprender y apreciar las diferentes tradiciones puede fomentar el respeto mutuo y fortalecer las relaciones. No podría estar más de acuerdo. Es a través de compartir y aceptar nuestras diferencias que podemos celebrar verdaderamente la diversidad. Me invitaron a unirme a ellos durante su próximo festival, donde presentarán música, baile y comida tradicionales. Eso suena increíble. Vivir su festival de primera mano te permitirá vislumbrar sus costumbres y celebraciones. Tengo muchas ganas de que llegue. También han mencionado que llevarán ropa tradicional y que también estarán encantados de prestarme algo para ponerme. Es un gesto encantador. Vestirse con un atuendo tradicional le permitirá sumergirse por completo en el ambiente festivo. También me entusiasma aprender algunos bailes tradicionales. Se han ofrecido a enseñarme algunos pasos durante el festival. Es una gran oportunidad para abrazar su cultura y probar algo nuevo. Estoy seguro de que te divertirás mucho aprendiendo los bailes. Me siento afortunado de tener esta oportunidad de aprender de primera mano sobre sus tradiciones y ser parte de sus celebraciones. Es realmente una experiencia especial, Anna. Al participar activamente y mostrar interés, estás creando conexiones significativas con ellos. Por supuesto, Ion. Creo que al abrazar y respetar las tradiciones de los demás, podemos crear un mundo más inclusivo y armonioso. Bien dicho, Anna. Es a través de estos intercambios culturales que podemos cerrar las brechas y fomentar un sentido de unidad. Agradezco la oportunidad de aprender y compartir sus tradiciones. Es una experiencia enriquecedora que apreciaré. Disfruta cada momento, Anna. Su franqueza y afán por aprender sobre sus tradiciones seguramente dejarán un impacto positivo. Lección 15. Cómo hacer frente a las cancelaciones de vuelos. ¿Otro vuelo?
Disculpe, nuestro vuelo se canceló. ¿Puedes ayudarnos, por favor? Por supuesto, permíteme comprobar el estado y ver qué opciones hay disponibles para cambiar la reserva. Gracias, Anna. Este cambio inesperado ha arruinado nuestros planes de viaje. Comprendo la frustración. Es importante mantener la calma y trabajar juntos para encontrar una solución. Absolutamente. Tenemos que ser proactivos y explorar opciones alternativas para llegar a nuestro destino. Veo que hay otro vuelo mañana por la mañana. ¿Sería adecuado para los dos? Sí, eso funcionaría. Sigamos adelante y reservemos esos billetes para el vuelo de mañana. Haré todo lo que pueda para asegurarnos los asientos. A veces, la disponibilidad puede ser limitada debido a cancelaciones. Agradezco tu ayuda, Anna. Es reconfortante tener a alguien bien informado que nos ayude a superar esta situación. Es un placer, Ion. Estoy aquí para asegurarme de que tengas una experiencia de viaje sin problemas a pesar de las molestias. ¿Hay algo más que debamos considerar o medidas adicionales que debamos tomar? Siempre es una buena idea consultar con la aerolínea sobre cualquier compensación o asistencia que puedan ofrecer debido a la cancelación. Es un buen argumento. Me aseguraré de comunicarme con ellos y preguntarles al respecto. Además, es importante llevar un registro de toda la documentación relacionada con la cancelación, como las tarjetas de embarque o los correos electrónicos. Tomaré nota de eso. Documentar todo nos ayudará si necesitamos proporcionar pruebas o hacer una reclamación más adelante. Genial. Y si tiene más preguntas o necesita ayuda durante este proceso, no dude en preguntar. Gracias, Anna. Su apoyo y orientación han sido de un valor incalculable. Me alegro de que estés de nuestro lado. Es un placer, Ion. Estoy aquí para asegurarme de que tengas una experiencia de viaje positiva, a pesar de los contratiempos del camino. Agradecemos todo lo que haces por nosotros, Anna. Estamos deseando llegar finalmente a nuestro destino. Estoy seguro de que todo saldrá bien. El vuelo de mañana lo pondrá en marcha, y pronto esto no será más que un pequeño bache en el camino. Gracias de nuevo, Anna. Su profesionalismo y asistencia han marcado una diferencia significativa para nosotros. Lección 16. Cafetera en una casa en miniatura. Tengo una buena idea. Veo una cafetera en una casa en miniatura. Sería perfecto para nuestra colección de casas de muñecas. Suena como una adición deliciosa. Una pequeña cafetera añadiría un toque realista a nuestro mundo en miniatura. Exactamente. Imagina las pequeñas tazas de café que podemos servir a los residentes de nuestras casas de muñecas. Dará vida a la escena. Me encanta la atención al detalle. Es increíble cómo objetos tan pequeños pueden realzar el encanto general de las miniaturas. Se trata de crear una sensación de realismo y capturar la esencia de la vida cotidiana, incluso en un entorno en miniatura. Estoy de acuerdo. Son los pequeños detalles los que hacen que el mundo de las casas de muñecas sea más identificable e inmersivo. Podemos colocar la cafetera en el área de la cocina, junto con otros pequeños electrodomésticos como una estufa y un refrigerador.
Sería un rincón acogedor en nuestra casa de muñecas. Ya me lo imagino en mi mente. Incluso podríamos crear una escena de mini cafetería, completa con pequeñas mesas, sillas y una exhibición de pasteles en miniatura. Oh, es una idea brillante. Sería un lugar encantador para que los residentes de nuestra casa de muñecas se reunieran y disfrutaran de su café. Y podemos diseñar un tablero de menú en miniatura con varias opciones de café. Será como un café de verdad, pero en miniatura. Me emociono solo de pensarlo. Podemos usar accesorios en miniatura como tazas, granos de café e incluso una caja registradora. Las posibilidades son infinitas. Podemos dejar volar nuestra creatividad y dar vida a nuestra cafetería en miniatura. Y lo mejor es que podemos cambiar las cosas cuando queramos. Podemos reorganizar los muebles y crear nuevas escenas. Esa es la belleza de las casas de muñecas. Nos permiten explorar y crear constantemente diferentes minimundos. Es un pasatiempo maravilloso que saca a relucir nuestra imaginación y atención a los detalles. Además, es una excelente manera de relajarse y descansar. Absolutamente. Es una actividad relajante y gratificante que nos permite escapar a un mundo de miniaturas. Me muero por empezar a trabajar en la cafetería de nuestra casa de muñecas. Va a ser una hermosa adición a nuestra colección. Yo también lo espero con ansias, Anna. Reunamos todos los materiales que necesitamos y demos vida a nuestra cafetería en miniatura. Acordado. Va a ser un proyecto divertido y creativo. Ya me imagino las sonrisas en nuestros rostros cuando esté completo. No podría estar más de acuerdo, Anna. Los residentes de nuestras casas de muñecas están de enhorabuena con su propia cafetería. Lección 17. Explorando el nuevo vecindario. Hola. ¿Has tenido la oportunidad de explorar nuestro nuevo vecindario? Hay muchos lugares interesantes por descubrir. Sí, he estado paseando por la zona. Es bastante encantador, con tiendas únicas y hermosos parques. Es genial escuchar eso. Me entusiasma explorarlo juntos. ¿Por dónde deberíamos empezar? ¿Qué tal si empezamos por el parque local? He oído que tiene hermosos senderos para caminar y un pequeño lago. Excelente idea. Será una forma refrescante de disfrutar de la naturaleza y hacer algo de ejercicio al mismo tiempo. Definitivamente. Además, podemos conocer a algunos de nuestros nuevos vecinos que también podrían estar aprovechando el parque. Es un buen argumento. Conectarnos con nuestros vecinos nos ayudará a sentirnos más como en casa en la comunidad. Después del parque, podemos visitar la cafetería cercana. He oído que sirven deliciosos pasteles. Parece un plan. Explorar el vecindario no estaría completo sin encontrar un lugar acogedor para tomar café y golosinas. Y es una gran oportunidad para apoyar a las empresas locales y probar los sabores de la comunidad. Absolutamente. Es importante sumergirnos en la cultura local y aprovechar las ofertas únicas. También vi una librería a la vuelta de la esquina. Podría valer la pena visitarla para los amantes de los libros como nosotros. No podría estar más de acuerdo. Las librerías tienen una forma de transportarnos a mundos diferentes y ampliar nuestro conocimiento.
Y quién sabe, es posible que nos topemos con una joya escondida o un club de lectura donde podamos conocer a otros entusiastas de los libros. Sería fantástico. Construir conexiones y amistades dentro de la comunidad es algo que debemos priorizar. Hablando de conexiones, vi un centro comunitario cercano. Con frecuencia organizan eventos y talleres. Deberíamos revisar su agenda. Es una idea brillante. Participar en actividades comunitarias nos ayudará a conocer personas que comparten intereses similares. Se trata de crear un sentido de pertenencia y fomentar un fuerte vínculo comunitario. Absolutamente. Nuestro nuevo vecindario tiene mucho que ofrecer y depende de nosotros aprovechar estas oportunidades. Tengo muchas ganas de sumergirme y explorar todo lo que este vecindario tiene reservado para nosotros. Yo también, Anna. Aprovechemos al máximo nuestro tiempo aquí y creemos recuerdos duraderos en nuestra nueva comunidad. Juntos, descubriremos joyas ocultas, conoceremos gente maravillosa y haremos que este vecindario se sienta como en casa. No lo podría haber dicho mejor. Por un nuevo comienzo y un sinfín de aventuras en nuestro nuevo vecindario.